Hoy vamos a hablar de la venganza. Ese es nuestro tema hoy día. Nuestro tema tiene que ver con venganza. Y la verdad es que no podemos negar que la venganza entretiene, la venganza emociona. Eh, eh, Creo que probablemente más de alguno de nosotros sintió algo en esa escena donde Russell Crowe se da vuelta, se saca su casco y dice: mi nombre es Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix, fiel servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, eh, padre de un hijo asesinado, esposo de una esposa asesinada, y juro que me vengaré en esta vida o en la otra. Como que uno siente la potencia de esa frase y por supuesto que genera cierta emoción el tema de la venganza. La venganza entretiene, la venganza emociona, la venganza vende bastante y la verdad es que la pantalla ha sabido aprovechar bastante bien el tema, el concepto de la venganza para promocionar también sus publicaciones, desde películas como Bastardos sin Gloria o series como The Punisher, hasta cosas más criollas como nuestra Amanda hace algún tiempo atrás. Vemos que el tema de la venganza siempre tiene cierta resonancia con nuestra realidad, ¿no? Nos identifica. Si somos honestos, la mayoría de nosotros nos hemos identificado con algo de la venganza, hemos pensado en ella cuando se nos hace algo que no corresponde, sea a alguna persona que en su adolescencia o años previos a la pubertad haya sufrido de bullying o haya sufrido alguna injusticia también siendo más adulto por parte de entes de poder. No podemos negar que en algún momento nos hemos imaginado a nosotros mismos como una especie de Denzel Washington o Liam Neeson desatando la catástrofe y la destrucción y el infierno en la vida de esas otras personas que nos intentaron hacer algo malo. Es algo que está dentro de nosotros, una especie de picazón profunda que tenemos dentro y que si no podemos rascarnos, al menos nos satisfacemos imaginándonos o viendo alguna serie que nos hable de este deseo de venganza. Y la verdad es que, contrario a lo que a veces se dice o se piensa, en cierta medida limitada, esta idea de vengarnos está bien, es correcta. No es algo netamente pecaminoso o incorrecto. De hecho, el vocablo griego de venganza deriva del mismo vocablo desde donde viene la palabra griega para justicia. Y como vamos a ver hoy día, la venganza es algo que viene de Dios, es algo de Dios. Mía es la venganza, dice el Señor, mía es la venganza. No puede ser algo malo si es de Dios. Por lo tanto, tampoco es algo que esté tan 100% mal. La venganza entonces emociona. Sin embargo, al mismo tiempo, la historia, sobre todo la historia impregnada por el cristianismo, nos ha dejado otro tipo de historias que también emocionan, que también son historias que tocan alguna fibra dentro de nosotros. Es cosa de pensar en Corrie ten Boom dándole la mano a este general nazi que la tuvo ahí a los campos de concentración. Y algo es tocado dentro de nosotros, ese corazón tan grande, capaz de perdonar hasta ese grado, o lo que salió en pantalla hace un poco tiempo atrás, esta película de Luis Zamperini, Unbroken, Sweetfoot, escribió una canción al respecto, You Found Me, es extraordinaria, muy buena, que habla de este soldado que sufre torturas a mano de los japoneses y luego va y perdona a sus torturadores. Y por supuesto es una historia de perdón derivada también de un profundo cambio provocado por el Evangelio. Por lo tanto, a pesar del gustito que nos genera la venganza, hay algo en la actitud del perdón que también emociona. Hay cierta chispa dentro de lo que es el perdón que nos toca profundamente y que nos muestra que hay una alternativa que es hermosa, que es bella, que también puede ser vivida y que no necesariamente tiene que ver con la venganza. Algo hay atractivo en la actitud del perdón. Y eso es lo que Pablo entonces va a buscar desarrollar para nosotros
hoy en el pasaje que vamos a leer. Así que les invito a leer en el capítulo 12 de la carta a los Romanos. Hoy vamos a ver los versículos, ustedes ya podrán imaginarse, los últimos versículos del capítulo 12, los versículos 19, 20 y 21. Así que comencemos la lectura ya sin demorarnos más en el versículo 19. Dice la palabra del Señor: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y les invito a que podamos cerrar nuestros ojos, inclinemos nuestras cabezas, vamos a orar para pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra en estos minutos que tenemos por delante. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque aun cuando muchas veces sentimos que nos sabemos todo a la perfección, que conocemos la mejor manera de reaccionar frente a ciertas situaciones, tú nos demuestras lo ignorantes que somos, los faltos que somos y cómo la actitud, el carácter que tu Hijo ejemplifica, perdonando a sus enemigos, amando a sus enemigos, es infinitamente superior. Hay una belleza extraordinaria en la manera de actuar de tu Hijo y tú, por nuestro propio bien, quieres que nosotros también reflejemos ese mismo carácter. Y te rogamos para que tú entonces nos lleves a apreciar esto en esta tarde, que nos muestres a través de tu palabra ese carácter precioso, superior, sublime de tu Hijo, y que tu Espíritu también nos eh, llene y en su poder nosotros podamos también vivir como vivió tu Hijo en esta tierra. Te rogamos que nos hables, nos transformes en esta tarde a través de tu palabra y quedamos confiados en ti siempre en el nombre precioso de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. No sé si han escuchado, yo creo que la han escuchado, esta frase que es bien cliché, que está circulando de manera popular y también en las redes sociales, que dice lo siguiente, dice: pagar mal por bien es satánico, pagar bien por bien es humano, pero pagar bien por mal es divino. Y esa última frase, pagar bien por mal es divino, la verdad es que a pesar de que es cliché, es muy cierto. Pablo acá en el capítulo 12 está describiendo lo que es la vida cristiana transformada por el Evangelio, lo que es una vida cristiana que ha sido puesta en el altar como un sacrificio vivo, que está siendo transformada por la renovación de nuestra mente. Pero si ustedes se fijan, a medida que Pablo avanza en el capítulo 12 y nos va mostrando cómo se caracteriza esa vida transformada por el Evangelio, esa vida colocada ahí como sacrificio vivo en el altar, cada vez se hace más difícil mantenerse en el altar. Y ya cuando llegamos al versículo 19 y escuchamos esto de no vengarnos, ya simplemente se nos quita la gana de quedarnos en el altar. Lo único que queremos es bajarnos de este altar en el que estamos supuestamente como sacrificios vivos y darle al otro lo que le corresponde por aquello que nos ha provocado. En otras palabras, si ustedes se dan cuenta, la actitud, el carácter que se nos está describiendo en estos versículos no es algo que puedan hacer de manera natural en nosotros. Pagar bien por mal, como dice la frase cliché, es divino. Necesitamos profundamente que el Espíritu obre en nosotros, que el Evangelio de los primeros 11 capítulos nos impregne de manera tal y nos llene y nos satisfaga de manera tal que llenos del amor de Cristo podamos expresar también ese amor de la manera que se nos describe acá. No es algo que podamos lograr por nosotros entonces. Teniendo claro esto, entonces Pablo acá nos va a ayudar un poco a
cultivar este carácter que se nos está describiendo, y lo va a hacer apelando a nuestra razón, a nuestro raciocinio, a nuestra manera de pensar, a nuestra propia inteligencia. Va a desarrollar para nosotros entonces, Pablo, acá en estos versículos, cuál es el camino del perdón, el camino alternativo a la venganza, que es la manera natural de reaccionar que tenemos. Nos va a mostrar este camino del perdón y nos va a mostrar también por qué es infinitamente superior al camino de la venganza, que es el que normalmente nosotros tomamos. Vamos entonces al texto, veamos qué es lo que nos dice Pablo en estos versículos. Dice Pablo en el versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos. Él sabe que esto es difícil, así que tiene que agregar, amados míos. Busca generar intimidad, cercanía. Esto no es fácil. Queridos hermanos, amados míos, aquí les voy a decir algo que no es fácil, que es difícil, y que es, no os venguéis vosotros mismos, no busquen la venganza por vuestra propia cuenta. Esa es la idea, no busquen retribución por sus propias manos. Esa es la idea. La idea de la venganza es la idea del empate. A ti te hacen algo y se colocan en ventaja sobre ti, y tú lo que vas a buscar es retribuir para de esa manera empatar la situación. Y es lo natural, es lo que todos esperamos, es el sentido de la justicia retributiva que todos tenemos dentro de nosotros. Y saben, está bien. Y sin embargo, acá Pablo dice, no busquen eso. Y uno se pregunta, ok, Pablo, está bien, pero ¿cuál es la alternativa entonces? Simplemente que no hay que vengarse porque no, simplemente que tengo que admitir que en realidad el mal que me hicieron no está mal, que en realidad es el bien disfrazado de mal, una especie de pseudo budismo barato. Negamos que lo que se nos hizo está mal, negamos que el mal existe en el mundo. ¿De eso se trata, Pablo? Bueno, Pablo nos va a responder y dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino. Y esa palabra, sino, es vital, porque acá se nos da la alternativa cristiana a la venganza. Y no es cualquier alternativa. No es simplemente que no haya venganza, porque sí, hay un camino, hay un desarrollo, hay razones. Y eso es lo que viene ahora en el resto del pasaje. No os venguéis, sino. ¿Cuál es la alternativa entonces? ¿Dónde está? Bueno, la alternativa tiene que ver con tres cosas, que es lo que quiero que veamos a continuación. La alternativa a la venganza tiene que ver con tres cosas. Tiene que ver en primer lugar con dejar lugar a Dios, versículo 19, con amontonar ascuas de fuego, y eso es lo que tenemos en el versículo 20, y finalmente con vencer el mal con el bien, que es lo que tenemos en el versículo 20. Van a ser las tres cosas entonces que quiero compartir con ustedes en los minutos que tenemos por delante. Dejar lugar a Dios, amontonar ascuas de fuego y vencer el mal con el bien. Esos van a ser nuestros tres puntos entonces que vamos a buscar desarrollar en estos minutos que tenemos por delante. Esta es la alternativa, este es el camino cristiano a la reacción tan natural que a veces podemos tener de buscar empatar la situación, de cobrar venganza. Vamos entonces a ver de qué se trata. Vamos al versículo 19. No os venguéis, sino dejar lugar a Dios. ¿Qué dice el versículo 19? Dejar lugar a Dios, porque, aquí viene la razón, escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y quiero que se fijen en cómo se desarrolla este concepto de venganza. Mía es la venganza, yo pagaré. Mía es la venganza. ¿Qué es venganza? Es yo pagaré. La venganza, por lo tanto, es un pago. La venganza es una retribución. La venganza es pagar por algo que ya está endeudado. Mía es la venganza, yo pagaré. Eso es lo primero que entendemos de esta frase. La venganza, por lo tanto, tiene que ver con retribución, con pago. Eso es lo primero que entendemos y que aprendemos. Lo segundo que aprendemos es que esto es exclusivo de Dios. Mía es la venganza, ese es el énfasis. Mía es la venganza, no es tuya, es mía, dice el Señor. Yo pagaré, no tú pagarás, yo pagaré. Es de Dios, no es de nosotros. Por lo tanto, en realidad lo primero que acá que podemos entender es que
no es que la venganza sea mala en sí misma. ¿Se fijan? No, es que es de Dios y no de nosotros. Esa es la razón para no vengarse. No es que la venganza es siempre mala, mata el alma y la envenena, como dice el dicho de campo que muchas veces nosotros escuchamos. No, la venganza en sí no es algo netamente o intrínsecamente malo. Tiene que ver con que es de Dios y no de nosotros. Ahí está la clave para entender la idea de la venganza. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser exclusivo de Dios y no de nosotros? Y la respuesta es la siguiente, porque por un lado, aun cuando el deseo de venganza es natural, que salga de nosotros y es parte de la imagen de Dios que está tatuada en nosotros, tenemos que tener muy claro que no solamente en este momento, en nuestra condición actual, tenemos la imagen de Dios en nosotros, sino que tenemos la imagen de Satanás en nosotros. Estamos profundamente contaminados, deformados por el pecado, por el orgullo, por el egocentrismo. Y eso va a hacer que no estemos capacitados para poder decidir cómo vengarnos de una manera correcta. Este pecado que nos impregna, que nos llena, hace que seamos muy malos jueces de la otra persona y también de nosotros mismos. Ustedes no me lo pueden negar, chiquillos. Cuando se trata de el resto, somos muy exagerados para mostrar lo que está mal, pero cuando se trata de nosotros mismos somos demasiado relajados. A veces con las mismas cosas que condenamos tan duramente al resto, nos perdonamos a nosotros mismos por exactamente las mismas cosas. Por lo tanto, esa es la razón por la que no estamos capacitados nosotros para ser vengadores, para que nuestra sea la venganza, para que nosotros demos el pago. Pero por otro lado tenemos a Dios. Y Dios tiene ciertas características que lo hacen la persona ideal para dar venganza, para dar el pago. Lo primero que tienes que saber, hermano, hermana, es que Dios ve la maldad de una manera mucho más clara incluso que lo que tú la ves. Él conoce lo profundo en el corazón de toda persona, incluyendo esa persona que te hizo algo malo y de la que tú quieres vengarte. Dios conoce el corazón de esa persona que te hizo algo malo de una manera mucho más profunda que la que tú lo conoces. Él lo conoce mucho mejor que tú. No solo eso, Dios odia el mal mucho más de lo que tú lo odias. ¿Se habían puesto a pensar en esto alguna vez? A veces se nos hace algo y aborrecemos eso que se nos hizo. ¿Te habías puesto a pensar alguna vez que Dios aborrece incluso más que tú lo que se te hizo a ti? Es cierto, Dios odia el mal y lo odia incluso más de lo que tú lo odias, incluso lo que se te ha hecho personalmente eh, en tu contra. Y no solo eso, también Dios puede pagar de una manera mucho más extraordinaria de lo que tú lo podrías hacer. Dios tiene maneras de herir a otra persona que son mucho más destructivas de lo que tú podrías hacerlo. Y de una manera que jamás va a ser exagerada a la maldad que se te cometió en tu contra. Ese es nuestro gran problema, que cuando nos vengamos somos exagerados. Se nos saca un diente y queremos sacar de vuelta un brazo. ¿Eh? De hecho, de eso se trata la ley del ojo por ojo y diente por diente, no exagerar la respuesta vengativa. Dios tiene esa capacidad que tú no tienes, de herir de una manera que tú jamás podrías hacer, mucho más hiriente y que jamás se sobrepase a lo que merece la otra persona por lo que te cometió. Por esas razones entonces, por cómo es Dios perfecto en su venganza, y por cómo eres tú incapacitado por el pecado que te deforma, entonces Dios dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Por lo tanto, tú estás contaminado por el pecado. Como Dios es un juez mucho más capacitado que tú, Pablo dice, por lo tanto, deja lugar a la ira de Dios. Como mía es la venganza, como yo lo pagaré, por lo tanto, deja lugar a la ira de Dios. No te coloques en el camino de la ira de Dios. ¿Te habías puesto a pensar alguna vez en esto? Que cuando tú buscas vengarte por tu propia cuenta, en realidad estás obstruyéndole el paso a Dios para que Él haga lo que tiene que hacer, que en realidad te estás poniendo en su camino con tus pobres intentos de venganza para hacer lo que realmente vale hacer en ese momento, que es que Dios en su ira dé el pago que realmente corresponde. Eso es lo que estamos haciendo. La pregunta es si de verdad lo creemos o no. ¿De verdad creemos que Dios es capaz de dar una venganza mucho más potente que la nuestra?
¿Realmente creemos que Dios aborrece lo que se nos hizo más que incluso lo que nosotros lo aborrecemos? ¿De verdad creemos que Dios está más capacitado que nosotros para cobrar venganza? ¿De verdad lo creemos? ¿Saben? Si de verdad lo creemos, vamos a dejar el paso a Dios. Vamos a dejar lugar a Dios para que Él haga lo que tenga que hacer. Pero si no lo creemos, nos vamos a poner en el camino. Vamos a obstaculizar el paso con nuestros pobres y patéticos intentos de venganza. Pablo acá nos dice, no hagas eso. Sálete del camino. Dale lugar a que Dios actúe. Y Él va a hacer las cosas de una manera muy superior a lo que tú podrías hacer. Curiosamente y paradojalmente, tener una idea clara de un Dios de ira. Fíjense en esto. Tener una idea clara de un Dios de ira a nosotros nos transforma en un pueblo que ama. Curioso, ¿no es cierto? Nunca lo hubiéramos pensado así. Pero tener una noción clara de un Dios de ira nos permite precisamente ser un pueblo que ama. ¿Por qué? Porque nos libera de esta necesidad de vengarnos nosotros mismos y somos libres para amar incluso a nuestros enemigos sin estar buscando continuamente la venganza. Somos liberados de nuestra actitud de venganza. No se trata acá de dar lugar a la ira de Dios y estar como, por así decirlo, en la galería y esperando cuándo va a ser el día en que Dios le va a dar su merecido a esta persona. No, eso no es liberarte de esto. Si esa es tu actitud, tú sigues esclavizado por esa venganza. Tú sigues conectado a esa persona que te ha hecho mal, buscando una respuesta a él. No, la idea acá es que dejes a Dios tus cargas. Que no mantengas esta actitud de aprehensión a seguir buscando tu venganza, ya sea por tus propias manos o por las manos de Dios. Es simplemente, Señor, tú sabes mejor hacer lo que yo quiero hacer ahora, lo dejo en tus manos, yo simplemente me olvido de esto, o lo intento, y vivo de una manera que no busque venganza. Tú sabrás lo que hay que hacer, esto está en tus manos, no en las mías. Y simplemente descansas y entonces eres libre para amar incluso a esa persona que te ha hecho algo que no corresponde. En primer lugar, entonces, porque al intentar vengarnos, nos entrometemos en el camino de Dios, como creyentes no vamos a buscar vengarnos, sino que vamos a dejar lugar a Dios. Eso es lo primero que nos dice Pablo. El creyente no busca venganza, sino deja lugar a Dios, confiando en que Él está infinitamente más capacitado que nosotros para hacer justicia en la situación particular en la que estemos. Eso es lo primero. La alternativa a la venganza entonces es dejar lugar a Dios. Vamos ahora al versículo 20. No solamente tiene que ver con dejar lugar a Dios. Ahora Pablo nos agrega y nos dice, la alternativa a la venganza consiste en amontonar ascuas de fuego en la cabeza de tu enemigo. Y si ustedes lo piensan, esto no suena muy a perdón, ¿no es cierto? Suena más como a venganza que a perdón. Métele la cabeza del enemigo. Es como más de un espíritu que está buscando retribución, de un espíritu más vengativo que un espíritu perdonador. Y sin embargo, es perdón. Veamos qué es lo que nos dice el pasaje. Dice, así que, la verdad es que la traducción más literal del versículo 20 al comenzar es, pero, dando lo contrario a lo que se dijo anteriormente, pero si tu enemigo tuviere hambre, o al contrario, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. Dar de comer y dar de beber en realidad son expresiones figuradas o metafóricas a lo que corresponde el satisfacer las necesidades básicas que pueda tener otra persona en necesidad de una manera práctica. Esa es la idea acá. La idea es que no solamente entonces te tienes que refrenar de hacerle mal a otra persona, sino que tienes que buscar activamente hacer el bien hacia esa otra persona. Eso es lo que Pablo nos está diciendo en este pasaje. No se trata simplemente de que no te vas a vengar, de que vas a no hacerle mal al otro. Se trata de que vas a ir un paso más allá y vas a hacer bien a esa otra persona de maneras muy prácticas, de maneras muy concretas. Si tiene hambre, le das de comer. Si tiene sed, le das de beber. Y así con otras necesidades que pudieras tener. ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos que hacer eso? Pablo, dime, ¿por qué tendríamos que hacer eso? Y aquí es entonces donde viene la razón más extraña de todas.
Dice, porque, o pues, haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y uno se pregunta, ¿qué es esto de las ascuas de fuego que se amontonan sobre la cabeza? Y probablemente si ustedes han estado desde niños en alguna asamblea o en alguna congregación, les habrán enseñado lo mismo que a mí, por ejemplo, me enseñaron desde chico, que esta idea de las ascuas de fuego sobre la cabeza de otra persona tenía que ver con que al hacerle tu bien a otra persona, esta persona se iba a sentir incómoda. Se iba a sentir muy incómoda porque ella te había hecho mal y tú le estabas respondiendo con bien. Entonces, esa incomodidad iba a ser tan incómoda como si tuviera carbones encendidos en su cabeza, y se iba a sentir tan incómoda que finalmente la iba a llevar al arrepentimiento. Esa es la idea que normalmente se nos enseña cuando se nos explica esta idea de las ascuas de fuego sobre la cabeza de alguien. Y quizás está bien, quizás tiene que ver con eso. Obviamente no tiene que ver con este deseo de repente como infantil de vengarse, de me voy a vengar haciéndote bien, porque así te voy a hacer sentir mal. No, no es la idea. La idea acá es que tú haces que la otra persona se sienta incómoda buscando el arrepentimiento de la otra persona. Quizás tenga que ver con eso el tema de las ascuas de fuego. Sin embargo, sin embargo, la verdad es que en el Antiguo Testamento, la mayoría de las veces donde se nos habla de fuego o de carbones al rojo, que es la idea acá de ascuas de fuego, la idea tiende a tener que ver más con juicio doloroso, con castigo, con condenación dolorosa, que con arrepentimiento. Por lo general, en el Antiguo Testamento, las ascuas de fuego se asocian a juicio y a castigo y a condenación, más que a arrepentimiento. Por lo tanto, si vamos por ese lado, probablemente acá la idea sería que tú al hacerle bien a la otra persona que te ha hecho mal, vas a acumular más castigo sobre su cabeza para el día donde Dios le dé su castigo como merece. Esa sería otra manera de interpretar esta idea de las ascuas de fuego. Atesorando ira para el día de la ira, podríamos decir. No es lo mismo que una persona te haga mal y tú le respondas con mal, a que una persona te haga mal y tú le respondas con bien. Esa persona se transforma de pronto en alguien mucho más culpable, porque le está haciendo daño a alguien que le responde con cosas buenas. ¿Qué corazón más duro tiene que ser para seguir haciéndole mal? Por lo tanto, acumula ira para el día de la ira. Y entonces nos preguntamos, ¿cuál opción es? ¿Será la idea de arrepentimiento esto de las ascuas de fuego? ¿O será la idea de juicio esto de las ascuas de fuego? La respuesta, ¿saben cuál es? Es ambas. Probablemente aquí la idea tiene que ver con ambas ideas. Y creo yo que el punto acá es el siguiente. Chiquillos, hermano, hermana, cuando tú decides no vengarte y al contrario, hacer activamente el bien hacia esa persona que te hizo el mal, lo que tú haces es darle a esa persona dos opciones. Por un lado, puede ser que Dios utilice tus buenas acciones para abrirle los ojos a esta otra persona, para que se dé cuenta del mal que está haciendo y finalmente esta persona se arrepienta y se vuelva a Dios o se reconcilie contigo. Esa es una opción. De hecho, es la más hermosa, la más esperable de todas, si ustedes lo piensan. Qué extraordinario es que cuando tú recibes mal y haces bien, llevas a que la otra persona se arrepienta y ganes a alguien a través de tus buenas acciones. Fue Abraham Lincoln, si no me equivoco, lo tengo anotado acá, que dijo lo siguiente: la mejor manera de destruir a tu enemigo es volverlo tu amigo. Y es precisamente la idea acá. ¿Qué mejor manera de destruir a tu enemigo que transformarlo en tu amigo? Ascuas de fuego como arrepentimiento. Esa es una opción. Pero a la vez también hay otra opción. Y es que esta persona, al ver que tú le haces bien, sea tan dura que se ría de ti, se burle de ti. Mira, el tonto que aun cuando yo le hice mal, me devuelve ahora cosas buenas. Más mal le voy a hacer porque me voy a aprovechar de la situación, aprovechando que no me hace nada malo de vuelta. Puede que hasta se burle de ti por tu bondad. Cuando esa persona hace eso, lo único que está logrando es acumular más juicio, más ira, más venganza, más retribución para el día final donde Dios finalmente le va a dar a cada uno el pago por lo que se ha cometido, haciendo que la venganza de Dios sea incluso más terrible todavía. ¿Se fijan?
hay dos opciones, son ambas. Y el punto es el siguiente, hermanos. Cuando ustedes dejan que su reacción natural fluya y reaccionan con venganza ante otra persona, ustedes solamente están dejando una opción, que es destruir el espíritu de esa otra persona. Y no está asegurado que lo vas a lograr, ¿cierto? Cuando tú buscas vengarte, lo único que estás dando lugar es a una opción, destruir el espíritu de esa persona. Y nadie te asegura que lo vas a lograr. Pero cuando buscas el camino de Cristo, cuando buscas hacer el bien activamente, aun cuando se te ha hecho el mal, entonces no hay un solo camino. Abres el espacio para más de una opción. Cuando dejas todo en manos de Dios, las opciones se abren. Ahora puede ser que sea el corazón de la otra persona, no es su espíritu el que sea quebrantado. Y esa persona se arrepienta de verdad. Y qué extraordinaria es esa opción. Y si no lo hace, bueno, Dios se va a encargar en su momento de darle la retribución que le corresponda y de quebrantar ese espíritu. Y a diferencia de nosotros, está perfectamente confirmado que Dios sí va a lograr quebrantar ese espíritu. No es lo mismo ni tan certero con nosotros. En segundo lugar, entonces, porque al intentar vengarnos, eliminamos toda oportunidad de que otra persona se arrepienta, el creyente va a buscar activamente hacer el bien y no se va a vengar para que así de esa manera exista la oportunidad de ganar a nuestro prójimo a través de arrepentimiento. ¿Se dan cuenta? No se trata aquí simplemente de que, como decíamos al principio, el mal no exista, de que en realidad lo que te hizo la otra persona no está malo. No, el cristianismo no va por ese camino. El cristianismo jamás ha dicho que el mal no existe. El cristianismo enfatiza que el mal es real, que el mal es doloroso, que el mal es terrible, que cuando a ti se te hace algo malo, eso es malo. El Señor jamás te va a pedir, hermano, hermana, que tú niegues que lo que se te hizo es malo. Lo que Él está diciendo es, da una oportunidad, déjame actuar. Tú por mientras haces el bien. Yo te aseguro, dice el Señor, que si esa persona se arrepiente, tú también te vas a alegrar. Y si esa persona no se arrepiente, y tú vas a ser quebrantado de una manera tal que tú jamás lo lograrías hacer. De eso se trata la alternativa a la venganza dentro de la actitud cristiana. Esto es lo que nos libera para amar con libertad. No negar que exista el mal, sino aceptar que existe el mal, pero que está en manos de Dios el tratarlo, no en nuestras propias manos. Fijan, amontonar ascuas de fuego, entonces, ese era lo segundo. Y finalmente, en tercer lugar, versículo 21, la alternativa a la venganza tiene que ver con vencer el mal con el bien. Podríamos decir que el versículo 21, de hecho, es una especie de resumen de todo lo que hemos dicho en los versículos anteriores. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vengarse es ser vencido de lo malo. Eso es lo primero. Y por otro lado, la actitud de perdón, la actitud que se nos describe acá, es vencer con el bien el mal. Cuando tú amas a tu enemigo, estás venciendo el mal con el bien. Este famoso eh, filósofo ateo que es conocido por decir que Dios estaba muerto, ¿cierto? Nietzsche una vez dijo lo siguiente, dijo, ten cuidado cuando pelees con monstruos, que no te vuelvas un monstruo tú mismo. Porque cuando miras el abismo por demasiado tiempo, el abismo también te empieza a mirar a ti de vuelta. Y la verdad es que su consejo es absolutamente válido. Y esa es precisamente la idea acá de ser vencido por el mal. Por lo general pensamos que al momento de vengarnos estamos ganando algo. O quizás no estemos ganando, pero al menos estamos empatando la situación, ¿no es cierto? Se nos hizo algo, nosotros vamos a hacer lo contrario y vamos a dar retribución para así poder empatar la situación. Pero acá el Señor nos está diciendo, no, la venganza no te hace empatar la situación. La venganza no te hace triunfar o ganar. Al contrario, cuando tú buscas venganza, estás siendo vencido por lo malo. ¿Por qué? Porque te has transformado en una réplica de la misma persona que tanto aborreces. Estás teniendo exactamente la misma actitud de esa otra persona que tú estás condenando. Y te estás por lo mismo transformando en un peón más, en un esclavo más
del mismo mal, de la misma maldad que esclaviza a esa otra persona y que llevó a que te hiciera mal a ti. Estás siendo vencido por el mal. Estás siendo un esclavo del mismo mal que esclaviza a esa otra persona. Has sido vencido por el mal. El mal no se trata simplemente de un acto que otro comete en contra tuya. En la Biblia el mal es algo mucho más grande y cósmico que eso. El mal es una esclavitud, es un poder que tiene al mundo esclavizado y que hace que otra persona quizás cometa algo en contra tuya. Pero cuando tú respondes con venganza, ese mismo mal que esclaviza al otro está tomando tu propio control de tu propia voluntad. Ese mismo mal que puso sus garras en el otro para hacerte mal a ti, está poniendo sus garras sobre ti para hacerle mal al otro. Está siendo esclavizado y vencido por el mismo mal que esclaviza a la persona que ha pecado en contra tuya. Pero saben, es incluso más complicado y terrible todavía. Cuando tú buscas vengarte, el daño es incluso mayor. Piénsalo de la siguiente manera. Cuando tú te vengas de alguien, no solamente tienes en tu propio corazón la destrucción producida por el mal que el otro hizo en contra tuya, ahora le estás sumando la destrucción del mal que tú hiciste en contra de la otra persona. Estás sumando amargura sobre amargura. Está la amargura de lo que se te hizo a ti, pero ahora le vas a sumar la amargura del corazón rencilloso que está respondiendo en amargura hacia la otra persona. Al vengarte sumas más daño en contra de ti mismo. Existe una tremenda mentira, un tremendo engaño en la venganza. Y la mentira es que la venganza va a sanar tus heridas. Eso es lo que se vende en televisión, eso es lo que se vende en toda serie, eso es lo que se vende en toda película. Que el hecho de vengarte de una manera mágica y misteriosa va a cerrar todas tus heridas y va a hacer que te sientas bien y en paz contigo mismo. ¡Mentira! La venganza jamás ha cerrado heridas. Al contrario, las abre incluso más. Por lo que decíamos recién, al daño provocado por el otro y ahora le vas a sumar el daño que tú mismo te provocas a ti mismo al hacerle mal a otra persona. La venganza jamás ha cerrado heridas, al contrario, las abre y las cronifica. Y es cosa de ver la historia en el mundo para darnos cuenta del tremendo daño y las heridas crónicas que produce la venganza. Familias por generaciones siendo destruidas por esta idea de la venganza. Países enteros siendo destruidos por esto. Es cosa que ustedes piensen en la realidad en Medio Oriente o en países occidentales, incluso como Irlanda del Norte, o los Países Vascos en España, donde la venganza justifica los hechos más atroces que ustedes se puedan imaginar. Lo más degenerado que se te pueda ocurrir es justificado porque el otro me hizo algo y merece venganza. La venganza jamás cierra heridas, al contrario, las abre y las cronifica. Y entonces, cuando tú buscas venganza, estás siendo vencido por el mal. No estás empatando la situación, estás ganando una situación, estás siendo vencido por el mismo mal que condenas en la otra persona. Pablo dice, no hagas tal, no busquen venganza, no sean vencidos por el mal, hagan lo contrario, dice Pablo. Venzan con el bien el mal, conquisten con el bien el mal. Y esto es más que simplemente buscar ganar al otro. ¿Saben cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que hacemos que el mal y la persona que nos hizo el mal sean lo mismo. Y la escritura nos repite una y otra vez que no son lo mismo. La persona que a ti te hizo mal no es sinónimo del mal en sí. La persona que a ti te hizo mal es un esclavo más de algo mucho más poderoso que tiene sus garras en ella y que se llama el mal o el pecado. Y es algo que está buscando poner las garras en ti también, hermano, hermana. Por lo tanto, vencer con el bien el mal tiene que ver con vencer el mal en tu propia vida. Cuando tú respondes al mal que se te hace con buenas acciones, con un espíritu perdonador, con el espíritu de Cristo, lo que estás haciendo es darle un golpe mortal a tu propia naturaleza pecaminosa. Estás mortificando tu propia pecaminosidad. Estás cultivando el carácter de Cristo en tu propia vida. Eso es vencer el mal con el bien. Si
por esas cosas, la otra persona logra arrepentirse y tú la ganas, extraordinario, genial, perfecto, pero no es el objetivo final. Tú puedes vencer el mal con el bien, se arrepienta o no se arrepienta la otra persona. El tema es que estás venciendo a ese mal cósmico que está sobre todos nosotros y que busca poner las garras en ti, incitándote a vengarte y a, por lo tanto, ser víctima del mismo pecado que condenas en el otro. Pablo acá nos dice, no seas vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien. ¿De dónde sacamos fuerzas para hacer esto? ¿De dónde sacamos fuerzas para mantenernos arriba del altar? Para seguir ahí como sacrificios vivos, para no bajarnos, ir y cobrar venganza. ¿De dónde sacamos fuerzas para esto? Es lo que hemos repetido una y otra vez en todas las reuniones que hemos compartido juntos. La fuerza la sacamos del evangelio que tenemos en los primeros 11 capítulos de Romanos. Es lo que Pablo dice en la carta a los Colosenses. Así como Cristo nos perdonó, nosotros también entonces podemos perdonar. Hermano, hermana, jamás vas a lograr perdonar a tu enemigo, jamás vas a lograr no vengarte, sino al contrario hacer el bien, si olvidas el evangelio que a ti te perdonó. Tú y tu actitud pecaminosa merecían una venganza mucho más terrible que la que tu enemigo merece de tu parte. Y Dios en su amor dijo, no voy a efectuar esa venganza contra ti, sino que la voy a descargar en contra de mi Hijo en la cruz. Y cuando tú ves al Hijo de Dios en la cruz, colgado, recibiendo la ira y la venganza, las ascuas de fuego del juicio de Dios que tú mereces en venganza por lo que le has hecho a Dios día a día a lo largo de toda tu vida, entonces tú dices, no tengo moral para ir y vengarme de esta otra persona después de todo lo que Cristo perdonó en mí. Y entonces puedes perdonar también a la otra persona, así como Cristo te perdona a ti. No solo eso, ¿saben qué? La cruz es extraordinaria. La cruz es exquisitamente rica en recursos al momento de este tema de la venganza. Porque uno podría decir, ya, pero ¿qué pasa si esa persona se arrepiente? ¿Borrón y cuenta nueva? ¿Dios simplemente le va a perdonar sus pecados y el juicio y la ira de Dios, mía la venganza, yo daré el pago de Dios, simplemente se va a olvidar? No, pues no es justo. Entonces surge de nuevo esa idea, ese espíritu de venganza. Nosotros, algo tiene que pagar esta persona, aun cuando esté arrepentida. Y entonces llegamos a la cruz. Y en la cruz tú te das cuenta que no es que Dios simplemente hizo borrón y cuenta nueva al pecado que esa otra persona cometió en contra tuya, sino que toda la ira infinita del odio de Dios contra del pecado que esa otra persona cometió contra ti, no se borró, sino que fue descargada en el cuerpo del Hijo de Dios, de tu Salvador a quien tú amas. Entonces cuando tú te das cuenta de eso, tu Señor no solamente pagó por tus pecados, sino que también recibió el castigo por los pecados que se cometieron en contra tuya, tú quedas asombrado y dices, no es que Dios cobre borrón y cuenta nueva, es que Dios realmente dio retribución y castigo por ese pecado, pero lo puso en el cuerpo de su propio Hijo, para salvar a esa persona, así como me salvó a mí. Y entonces tienes libertad para perdonar, y los deseos de venganza son erradicados uno por uno de tu corazón. ¿Se fijan? La cruz, el Evangelio, es extraordinario al momento de darnos recursos para vivir de una manera tal que logremos que la actitud y el carácter de Cristo también sean cultivados en nuestra propia vida. En conclusión, entonces, la venganza vende, la venganza emociona, la venganza entretiene, la venganza se sirve en un plato frío, dicen algunos, es sabrosa, ¿no es cierto? Pero a la vez es venenosa y es mortal. Al reaccionar en venganza, nos dice Pablo acá, nos estábamos entrometiendo en el camino de Dios. Estamos quitándole a nuestro prójimo la oportunidad del arrepentimiento. Y estamos siendo nosotros esclavizados por el mismo mal que condenamos en esa otra persona. Es por eso entonces que Pablo nos dice, el camino del perdón es infinitamente superior al camino de la venganza. Porque cuando seguimos el camino del perdón, le estamos dando espacio y lugar a que Dios actúe. Le estamos dando una oportunidad de arrepentimiento a nuestro prójimo. Y no estamos siendo vencidos por lo malo, sino que vencemos con el bien el mal.
Que el Señor nos ayude, nos dé fuerza, nos permita. Es difícil, por supuesto que sí es difícil. No, no es fácil. Nadie dijo que la vida cristiana es fácil. Es por eso que necesitamos la presencia del Espíritu Santo, su poder en nuestra vida, llenando nuestras vidas para poder vivir de esta manera. Por supuesto, van a haber oportunidades donde vamos a ser tentados y vamos a caer incluso en reacciones vengativas. Pero Dios es fiel, Dios es poderoso, su gracia es potente para hacernos crecer día a día y de ser cada día más conformados a la imagen de Cristo. Una imagen que, entre otras cosas, es un carácter que perdona y que no busca la venganza. Él mismo lo dijo: Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Sus discípulos lo dijeron: no le tomes en cuenta este pecado, dijo Esteban, al momento de ser apedreado. Señor, recibe mi espíritu. Y entonces nosotros también podemos imitar a nuestro Señor en exactamente las mismas actitudes. Que el Señor nos ayude a vivir de una manera acorde al Evangelio, de una manera digna al Evangelio y a la vida que hemos sido llamados. Vamos a orar para terminar entonces con esta parte. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por cómo tú nos muestras, como decíamos al principio, que tus formas, que tus caminos, que tus actitudes son atractivas, son hermosas, son incluso superiores cuando las meditamos en profundidad a lo que a nosotros nos parece tan justo, tan natural, tan correcto. Lo tuyo siempre es más correcto, lo tuyo siempre es más recto. Tú eres sublime en tus atributos y no somos nadie para intentar compararnos contigo. Danos la humildad para reconocer esto, danos la humildad para aprender de ti y vivir de acuerdo a lo que tú nos dices que es lo mejor y no de acuerdo a lo que nosotros pensamos que es lo mejor. Como escuchábamos en la primera parte, que sea lo que tú has planeado, lo que llene nuestras vidas y no lo que nosotros de repente planeamos para nuestras vidas. Quedamos en tus manos agradecidos por tu palabra y por esta tarde, siempre en el nombre precioso de nuestro Salvador.